los de aduana, hay que los... Ah, lo que se ve se anota, ¿no ves? Ahí, a la coquita dejar unos 10 pesitos. Ah, tengo que darte plata. Mira. Tercer retén. Siempre te van a pedir acá la licencia. Y otro control de policía. Hola, ¿qué tal? La verdad que uno ya va es como con un poco de miedo. Que uno venga muy prevenido a Bolivia. Y se sentó y no me quería dar el documento. Y de una manera muy descarada. En un día, ¿cuánta plata recoge? Esto es lo que también me motiva a hacer este tipo de videos. Este fue el almuerzo de hoy. Ya no hay sopa. Un paisaje bien único. Estamos transitando por el departamento de La Paz. Veo muchos puestos de estos. Y lo que venden es pizza. Hay una señora que está pidiendo aventón. Tendrías que sentarte acá. Ya, está bien. ¿Y el español cuándo lo aprendiste? Adeco, el carro que tú estás viendo es una casa, entonces yo vivo acá. Soy Carlos, acompañado de mi perrita Hani, viajando por toda Sudamérica en nuestro bocho casa. Bueno, mi gente, ya estamos saliendo y acá hay un control, no sé, acá hay un control de policía. Vamos a ver qué nos piden. Puesto de control técnico, dice esta vaina. Creo que lo que nos piden acá siempre es la licencia de conducción. Entonces la va a tener lista. Voy a mostrárselo al señor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira. ¿Equipo de viaje? Sí, claro. ¿Es ese equipo de viaje? Sí, es el extintor. Oh, pero está acá abajo. Me toca... Es que está debajo del asiento. ¿Hasta dónde asiento? Hasta Oruro. ¿Cómo sé que tienes equipo de viaje? No, pero yo cargo porque de que sin eso no puedo viajar. Bien, ¿no? Como en el cacho es. Lo que se ve se nota, ¿no ves? ¿O no? Sí. ¿Se hace el cacho o no? Sí, no, tienes razón. Condado, ¿no ves? Ah, lo que se ve se anota, ¿no ves? Ahí, no veo. Pues me tocaría orillarme y mostrártelo, o sea, hasta el rato está ahí el... Ya para la coquita déjalo. Para la coquita déjalo. Dime. A la coquita déjalo unos 10 pesitos. A la coca. ¿Para la coca? ¿Cómo así? Para el bolo. ¿Crees que el bolón? Pinchado. No, no te entiendo. Para el refresco ya. Para el refresco ya. Ah, tengo que darte plata. Pues después estás mostrando tu equipo de viaje. Pero te lo muestro, está acá abajo, o sea, yo te lo muestro. Solo es orillarme y te muestro todo el equipo. Sí, yo tengo todo, o sea, vengo viajando desde Colombia. Desde Colombia y me han parado ya varias veces. Les he mostrado todos los documentos, el pasaporte, todo. Gracias, hasta luego. Este no va a ser el único retén al cual nos vamos a tener que enfrentar y en los próximos retenes nos van a solicitar más cosas y va a estar más peluda la cosa. Entonces, si quieren saber todo de cómo es la policía acá, de cómo es una ruta normal acá en Bolivia con este tema, quédense viendo todo el video hasta el final. En los próximos 3 minutos el audio va a estar más o menos, lo voy a dejar subtitulado, pero de ahí para adelante el audio está increíble. Por Dios, wow, ¿se dieron cuenta de lo que acaba de pasar? Este hombre me estaba pidiendo plata para dejarme pasar. O sea, que la coquita me pidió 10 bolivianos para dejarme pasar. Que porque no le mostraba el equipo de carretera. Yo tengo el equipo de carretera, le dije, me orillo y se lo muestro. Tengo el extintor, solo que está debajo del asiento. Tengo el señalizador, no sé, la cruz. Y se sentó y no me quería dar el documento. Y de una manera muy descarada. Qué triste esto, de verdad. Nunca... En todo lo que he viajado por Sudamérica es la primera vez que descaradamente y en ningún otro lugar me habían pedido plata. La cámara, o sea, estaba ahí, el señor yo creo que vio la cámara, pero como si nada. Es triste que en esta época, siglo XXI, hace lo que me acaba de pasar, o sea, no me imagino a todas las personas que les pasa, a todos los viajeros. ¿Cuántos viajeros han tenido que pagar ahí 10 bolivianos? Pero no es el hecho de cuánto, es el hecho de que lo hagan. Y imagínese esta persona sentada ahí, cuántos carros pasan diarios por esa caseta. Y entonces a cuántos les pide, venga 10. En un día, ¿cuánta plata recoge? Siento que una de las maneras para que esto no siga pasando, pienso yo, es generando visibilidad ante estos hechos. ¿Y cómo generamos visibilidad? Pues miren, parceros, compartan, comenten, denle like a este video para que pueda llegarse a masificar
y que la gente se dé cuenta y que este funcionario pues reflexione un poco y se dé cuenta de que eso no está bien, de que hay gente que trabaja muy duro para ganarse la papa, para ganarse el dinero, para que alguien ahí sentado por un cargo que tiene o por un uniforme que tiene se las venga como a dar de cierto privilegio y tratar de sobrepasarse de los demás ciudadanos. Si quieren que esto no siga pasando en Bolivia y que ojalá no le pase ni a extranjeros ni a nacionales, que no le pase a nadie. Ellos ganan un sueldo, mal que bien ganan un sueldo. No sé si es bueno, no sé si es malo, pero cada cual decide en dónde está. Si él está ahí cumpliendo, no sé, X función, ganándose cierto salario, y si le parece que está muy mal el salario que está ganando, pues él tiene la autonomía de salir e irse para otro lugar a trabajar de otra cosa o de lo que sea. Y uno sí tiene que salir y trabajar de mil maneras, documenta todo el viaje, que al día de hoy todavía no monetiza en ningún lado, pero más allá de eso, esto es lo que también me motiva a hacer este tipo de videos, para que ustedes sepan todo lo que uno tiene que enfrentarse, cosas hermosas, lindas, maravillosas, pero también estas cosas, la verdad, nada, son tristes. Esto no es toda la gente de Bolivia es maravillosa con los que yo me he topado, pero estoy seguro, estoy muy seguro que este tipo de personas son la minoría. No sé, son 4 o 5 manzanas podridas que habrán ahí. No sé, díganme ustedes que han visitado Bolivia, los que son de acá de Bolivia, cuenten cómo es la situación, si es muy natural, si es normal. No, es que es frustrante, es que de verdad es frustrante, y lo que les digo no es el monto, lo que me da rabia es que lo hagan así descaradamente. De verdad, tengo los documentos, tengo todo, nada, yo me gano la papita también afuera en la calle vendiendo artesanías. Con lo que salí fueron con ahorros que en algún momento, nada, ya están, ya fueron. A que alguien acá venga así descaradamente, es que, Lo peor de todo es que como esta mañana me tocó pagar en efectivo lo de la batería, la verdad tengo 30 bolivianos y el tanque lleno, porque acá la mayoría de cosas se pagan en efectivo. Y sé que hay unos peajes de aquí en adelante, entonces sé que con esos 30 pesos, 30 bolivianos, alcanzo a llegar a... Hay una seño que está pidiendo aventón, pero no sé hasta dónde y no tengo mucho espacio. Vamos a ver si llega. Hola, ¿cómo estás? Espera. Ay, tu pedita habías tenido. Disculpe. ¿Hasta dónde estás yendo? Espera. Hasta Patacamaya. El tema es que tendrías que sentarte acá. Ya, está bien. Pero tu pedito, cuidado. O espera. No, está bien. Espera, si quieres yo la acomodo bien y coloco el asiento. No, está bien. ¿Cuántos kilómetros son de aquí a allá? Lejitos nomás eso. Bueno, vamos a colocar bien el asiento para que ella se pueda ir cómodamente ahí. ¿Tú acá qué hablas? ¿Quechua y español? No, aymara. Ah, acá se habla el aymara. ¿Y el español cuándo lo aprendiste? Después de... difícil español. ¿Cómo se dice buenos días en aymara? Askiurkipan. ¿Qué es waliki? Está bien. Waliki está bien. Esa me la enseñaron en Puno. ¿Y acá qué se siembra o qué? Hay que sembrar papa, pues ya. Colombia, ¿dónde es? América, pucha, de cómo estudiante debe ser usted, ¿no? Yo estudié y luego ya ejercí mi carrera, trabajé en lo que estudié. Me cansé un poco de vivir en una ciudad muy grande como La Paz, es mucho más grande que La Paz. Y entonces adecué el carro que tú estás viendo, es una casa, entonces yo vivo acá. Ahí tengo la cama, energía solar, estufa, de baño, Con ese pedito de allá de Colombia has venido. Sí. ¿Cuántos meses está viviendo aquí? 9 meses. Bueno, estamos a 1 hora y media y está haciendo un poquitico de calor. Lo que voy a hacer es abrir la tapa del motor para que refrigere mejor. Permítanme. Ay. Y a seguir camino. Temperatura está bien. Y bueno, miren esta pampa. Acabamos de dejar a la señora. La verdad, ella se le dificultaba un poco el castellano. Ella me decía que era más fácil hablar en aymara, pero pues yo no sé aymara. Entonces, pues no hubo una conversación muy fluida, pero se dio el mensaje de que por favor, cuando
ella me iba a pagar a mí y yo solo le dije, mira, no me pagues, solo cuando puedas ayudar a alguien, lo ayudas y ya está, así me pagas. Entonces, bueno, nada, vamos a seguir camino, nos queda 1 hora y media según el Google Maps. Bueno, siguen los retenes por acá. Buenas tardes, ¿Qué tal? Claro que sí, señor. Espera, negra. Mire, su merced. sus documentos de aduana, le ingresa el vehículo, por favor. Claro que sí. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia Oruro. Hacia el lugar minero que le llaman. Zona minera. ¿A cuánto estoy más o menos de acá a Oruro? Media hora, ¿no? Tal vez un poco más. Carlos. Moreno. Ya. Con cuidado ya, por favor. Vale. Muchísimas gracias, muy amable. En este me pidieron el documento de aduana que nos dieron al ingresar y la licencia de conducción. Bueno, como se dieron cuenta, muy amables, los documentos verificaron y me dejaron pasar. Cada vez nos internamos más en esa nube negra que hay allá al fondo, la verdad. Ay, esperemos que no esté lloviendo mucho y que falte poco porque se nota que está cayendo, mejor dicho, se nota que el cielo allá se está cayendo. Miren, no sé si es un peaje o un control policial, no sé qué sea. Vamos a ver. Hola. Ay, parece que con la última boleta se va a poder. Esta. Mira. Muchas gracias. Vale, hasta luego. Hola, ¿qué tal? Qué pena. Sí, claro. Mira. Hasta luego. Tercer retén. Bueno, otro control ahí con la licencia. Siempre te van a pedir acá la licencia. Pues la persona nos dejó pasar así, vio la licencia, no me pidió kit de carreteras, no me pidió 10 bolivianos, sino que me dijo, siga tranquilo, nos vamos a internar en la nube negra. Ay, mi Dios, miren esto. No, bueno, esperemos que no esté tan pesada, por favor, esa tormenta. Les cuento que esta ruta que estamos haciendo hoy es el Alto hacia Oruro. Son 219 kilómetros aproximadamente y dicen que más o menos los hacemos en 3 horas y media. Por acá ya está lloviznando un poco, vamos por todo el altiplano boliviano. Averigüé y Oruro está a 3.700 metros sobre el nivel del mar. Entonces la verdad no vamos a bajar mucho, creo que vamos a bajar muy poco porque en el Alto estábamos a 4.150, pero si vienes de La Paz antes vas a subir porque La Paz está a 3.600. Esta carretera está en muy buen estado, pues hasta ahora está en muy buen estado, son doble calzada según Google. Esta carretera valió 250 millones de dólares y es una de las carreteras más importantes. Esta es la ruta 1, ya que comunica pues diferentes corregimientos como Cochabamba. Antes de llegar a Oruro está el desvío, sigue Oruro, sigue Uyuni. Entonces es súper importante esta carretera. Todo el paisaje por ahora es así, amarillo. Llegamos a otro peaje. No sé si me va a servir el mismo que tomamos ahí atrás
O acá me toca pagar otro. Hola. ¿Con este ya está? ¿No sirve? Mira. Vale, gracias. Parece que acá hay otro control de policía. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Mira. Gracias, muy amable. Hasta luego. La verdad que uno ya va es como con un poco de miedo con ellos por lo que me aconteció saliendo de La Paz. Pero des en cuenta que no son todos así. Miren, él le mostré la licencia, ni siquiera la tomó. Solo se la mostré así nada más y ya me dijo siga. Nada más. Pero de verdad que esto hace que uno venga muy prevenido a Bolivia, que uno no quiera, no sé, que uno vea un retén de la policía y uno como que nada, ya los ve como personas no gratas. Es triste porque eso solo lo hacen unos pocos. Vamos a seguir. Estamos en medio de la carretera y paramos a almorzar. Ya es tarde, ya casi no hay almuerzo. Son las 2:30. Acá en Bolivia almuerzan muy temprano y se acaba muy rápido. Vamos a mirar allí que me dijeron que de pronto hay. Estoy esperando más o menos 5 o 6 minuticos antes de apagar el carro. Siempre lo hago, que regule y ahí sí lo apago. ¿Ustedes qué saben de eso? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Sí se aconseja? ¿No se aconseja? Pues yo hace un tiempo lo vengo haciendo siempre. Que llego de hacer un trayecto largo y esperar que prenda bien ahorita. Que lo de la batería que le hicimos esta mañana haya funcionado. Bueno, ya quedó amarrado Cusco Bochos Club. La negra está esperando también ahí. Dice, ¿será que ya vamos a comer? Ya le va a servir agüita y comidita a ella también. Este fue el almuerzo de hoy. Miren, afortunadamente les dije tenía 30, 20 se fueron en peajes y 10 almuercito. Ya no hay sopa, entonces vamos a comer y seguir ruta. Estamos a 100 kilómetros ya de Oruro. Oruro es muy característica porque es una zona minera. Bueno, ya almorzamos y ahora seguimos por acá en la ruta y quiero mostrarles esto que la verdad me parece impresionante. Es el paisaje. Es totalmente llano. Llevamos más o menos 2 horas y media y todo el paisaje es así, igualito. Igualito, pues entre comillas, ¿no? Pero es bien llano. Es raro porque es como que sé que estamos muy alto, pero todavía hay montañas. Entonces es bien extraño, la verdad. Un paisaje bien único. Se ven muchas poblaciones pequeñas periódicamente. Mira, poblaciones como esas que están viendo ahí. Donde almorzábamos, el señor me decía que hay pueblitos de estos, por ejemplo, que como que no tienen muchas tiendas, como que no tienen mucho comercio. Entonces toda esta gente se tiene que ir ahí a donde nosotros estábamos almorzando. Otra cosa que me dijo el señor, que ay Dios mío, espero que no sea verdad, pero no lo sé, hay otro peaje más. Esto me lo dijo después de que ya había almorzado, entonces como que bueno, pues la señora de atrás me dijo que supuestamente con el peaje que pagué llegaba hasta Oruro. Yo no le especifiqué si hasta la ciudad de Oruro o hasta el departamento de Oruro, porque en este momento estamos transitando por el departamento de La Paz, pero de acá vamos a ir al departamento de Oruro. Allá tengo un contacto que me pasa Leo de Omar. Escribí, él me dijo que podía parquear frente a la casa de él y que como que era segura ahí la situación. En Oruro él va a ser nuestro guía. Esperemos que no haya otro peaje, por favor. Seguir deleitándonos con este paisaje. Es un paisaje que es muy raro porque yo sé que estamos más o menos entre 4.000 y 3.800 estamos. No hay curvas, es como si fueras por la playa, pero pues no es la playa. Hay montañas, hace un frío que si yo abro la ventanita eso entra un frío. Así nada más igual me entra frío porque por Blanquita entra frío por acá. Acá está el parlante, el frío también entra por acá. Por acá, por este huequito del freno de mano, también igual Blanquita va súper bien. Parece que la pampa le sienta porque miren,
va a 40 millas por hora y cuando hay bajaditas, uy, la niña le da por correr, ha llegado a marcar 60 millas. Eso viene a ser como 84, 85 kilómetros por hora. Aunque ustedes no lo crean, eso es mucha velocidad para Blanquita. Se nota que cuando le abres la tapa del motor, uff, ella lo siente, refrigera mucho mejor y como que suelta un poquito mejor. No se nota mucho, pero es una subidita. Lo que me afana un poco es que al fondo se ve y se avecina una lluvia. Acá está el desvío hacia Cochabamba y hacia Oruro. Miren, acá está el desvío. Cochabamba y Oruro derecho. Cochabamba es muy conocida por el tema gastronómico. Dicen que la gastronomía allá es bien rica y es mucho más calientico. Y la lluvia nos sigue acompañando. La abundancia. La lluvia es abundancia. Y la niña durmiendo. Por acá anda. ¿Cierto, Jani? Que no me molesten. Llegamos a Oruro y miren este monumento tan espectacular que nos recibe en la entrada. Hay una glorieta gigante y es un casco de minero. Recuerden que esta zona es súper minera. Yo quedé con hambre con el almuerzo porque como almorzamos tarde ya casi no había. Entonces digamos que había poquito. Y entrando a Oruro veo muchos puestos de estos. Y lo que venden es pizza de 5, de 10, de 15. Y te la calientan ahí y te la entregan. Yo pedí una de 5 porque ya saben cómo está la economía por este lado en este momento. Pero mañana va a mejorar, claramente. Bueno, vamos a comernos una pizzita. Mientras la niña está acá lamiéndose las manos, los dedos. ¿Qué comiste? Que te los lames. La niña, ella ya está saboreándose la pizza. Ya llegó el delivery, el domicilio. Esto es como cuando vas a McDonald's o Burger King. Masa de pizza con un poco de queso y ya. No tiene salsa de tomate arriba. Bueno, ya me preguntó, pero le dije que solo orégano. Para salvar algo de la comida. No se les olvide compartir, darle like, comentar todos estos videos para llegar a más personas.